Crisis económicas argentinas. En nuestro país hemos tenido una sucesión de crisis a lo largo de nuestra historia. Estos 200 años que llevamos desde la época de la independencia nos ha ido dejando un derrotero de crisis, y para estudiarlas y entenderlas lo mejor es ir viendo qué sucedió con la propia economía argentina. Según el autor Aldo Ferrer, podemos dividir la economía argentina en una serie de etapas. La primera es la de las economías regionales de subsistencia, cuando éramos parte de los virreinatos de españoles en la época de la colonia, donde teníamos una economía de subsistencia, digamos, teníamos indicadores macros muy pobres. Luego pasamos a la etapa de transición, que viene de fines del siglo XVIII hasta 1860. Es toda la etapa del fin de la época de la colonia española, las luchas de la independencia y la lucha civil argentina entre unitarios y federales, que en la década de 1850 se resuelve con la caída de Rosa, la Constitución del 53 y la entrada de Buenos Aires a la Confederación en 1860. Es en esta etapa, entre la independencia y el ordenamiento jurídico constitucional argentino, donde empieza a tomar una importancia grande, importante, el puerto, sobre todo el puerto de la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando, el comercio que se generaba a partir entonces de ese puerto. La riqueza de nuestro país en este momento estaba generado por el puerto de Buenos Aires, y empieza a tomar preponderancia la ganadería. A partir del ordenamiento constitucional de nuestro país empieza lo que se denomina la etapa de la economía primaria exportadora o modelo agroexportador, que tiene preponderancia entre entonces 1860, que es cuando arrancábamos, decíamos, nuestra historia constitucional con todo el territorio tal cual lo conocemos hoy, hasta 1930. Es en esta etapa que tenemos una concentración de tierra y de capital, que vamos a ver ahora, que hacía la dinámica propia de ese modelo agroexportador. Luego empieza en 1930 hasta 1976 una etapa que se llama el de la industrialización inconclusa, porque nosotros tuvimos varios intentos de industrializar nuestro país, pero nunca lo pudimos terminar, y siempre le hemos corrido de atrás a la industrialización, cuando la industrialización era lo que determinaba la riqueza de los países en el mundo, y más cerca en el tiempo en realidad hemos cambiado esto por lo que sería la innovación tecnológica, donde en general tampoco vamos a la cabeza de ese sector. En esta etapa es crucial el comportamiento en el comercio internacional de los productos primarios que Argentina exportaba en su economía agroexportadora. En el contexto global pierde peso la comercialización de productos primarios a manos de la comercialización de productos industriales. Desde 1976 en adelante arranca lo que algunos llaman la hegemonía neoliberal, la patria financiera o algunos otros nombres que se le han dado, que tiene que ver con el abandono de estos procesos de industrialización, y después tenemos la etapa actual. Bien. En la etapa de transición, entonces, fines del siglo XVIII hasta 1860, el puerto toma una preponderancia importante. La economía argentina crece a partir de lo que es el comercio y el puerto de Buenos Aires, y la ganadería empieza a tomar una fuerza como el principal motor de la economía argentina, como productos de la tierra, ¿no?
¿Qué tenemos en esta etapa? Bueno, un fuerte endeudamiento. Antes de ser entonces el país, antes de que Argentina se llamara Argentina, nosotros entramos en una etapa de endeudamiento, básicamente con Inglaterra. Hay que entender el contexto histórico de esto. Inglaterra se había erigido en la principal potencia europea. España había caído, España estaba perdiendo sus colonias en América. Esto se da después de la famosa guerra de sucesión española, etcétera. En el mundo estaba en plena revolución industrial y era Inglaterra entonces quien asomaba como el nuevo poder hegemónico en esa Europa y en ese nuevo contexto dado por la revolución industrial. Y en ese entonces nosotros entendamos que Inglaterra era enemiga fue enemiga de Napoleón y era enemiga de España. El intento de hegemonizar la economía europea y global para ese momento, y entonces nosotros que estábamos echando los españoles de nuestro territorio, como el socio ideal pasa a ser entonces Inglaterra. Pero Inglaterra no es un socio barato, y lo que tuvimos fue un endeudamiento con ellos. Básicamente el gobierno de Rivadavia nos endeudamos con un préstamo, un empréstito que se le llamaba en ese momento, para el ordenamiento del Estado, la organización del gobierno, pero lo terminamos usando para financiar la guerra con Brasil. En 1827 tenemos nuestra primera crisis importante económica. No éramos todavía Argentina, no teníamos todavía nuestra constitución, pero ya teníamos nuestra primera crisis, y fue una crisis de deuda, porque Inglaterra tiene una crisis en 1825, aumenta sus tasas de interés, y la deuda que nosotros teníamos entonces con Inglaterra pasa a ser impagable. Es decir, nosotros teníamos que pagarles a ellos. En este momento Inglaterra tenía el sistema patronoro y necesitábamos pagarles entonces en moneda fuerte, es decir, en oro, en divisas, y las obteníamos de nuestro comercio con Inglaterra. Bien, al aumentar por crisis externa, es decir, por una crisis que era de Inglaterra, no nuestra, pero eso sí lleva a un aumento de las tasas de interés, y debido a que nosotros estábamos en guerra con el Brasil, y teníamos una necesidad también de fondo, la conjunción de estos factores, una necesidad de fondo para financiar la guerra, una disminución del dinero que venía de Inglaterra y un aumento en los costos de los préstamos que nosotros teníamos, nos llevaron a nuestra primera crisis, que fue una crisis de deuda. Es decir, teníamos una deuda que de repente no podíamos pagar, y tampoco teníamos de dónde conseguir dinero para financiar los gastos que en ese momento estábamos teniendo. Acá empiezan las primeras devaluaciones de lo que era la moneda de la época. Y en toda esta época el tema de la moneda fue bastante desordenado, se crean diversas instituciones que van algunas desapareciendo, no teníamos el sistema de banco central que tenemos hoy, y en el mundo los ingleses mandaban con su sistema patronoro, y nosotros no intentábamos acoplarnos, se volvía inconvertible la moneda, y teníamos algunas entonces devaluaciones. Conjuntamente con esto empieza un proceso de concentración de la tierra, el ejemplo de la ley de enfiteusis y la modificación luego de esta ley, que va a parar a una concentración. ¿De qué tierra? Bueno, de las tierras fértiles. Estamos hablando de la pampa húmeda que en ese momento estaba bajo jurisdicción de lo que era el gobierno
nacional de la época, porque había toda otra parte que estaba todavía en manos de los pueblos originarios. Esta crisis de la deuda tiene además una connotación importante. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es, para pagar esto y conseguimos nuevos préstamos de Inglaterra, donde además había toda una cuestión. Nosotros determinábamos una cantidad de dinero que nos iba a prestar Inglaterra. Acá llegaba menos porque había un tema de comisiones, de gastos, etcétera, pero después debíamos el total. Y cuando no pudimos pagar, se pagaron, pasaron algunas cosas. Una fue que liquidamos la armada. Se habían comprado dos barcos, que si no mal recuerdo eran dos fragatas, que se estaban haciendo en Inglaterra, y esos dos barcos que habíamos pagado con el mismo dinero que le habíamos pedido a Inglaterra para que los ingleses nos fabricaran los barcos, nunca llegaron a nuestro país, sino que fueron entregados desde los propios, sin salir de los astilleros, a los propios ingleses como pago de sus acreencias. Lo mismo con el resto de la flota naval incipiente, chiquita, que teníamos en ese momento, para cumplir con Inglaterra. Por eso, si bien nosotros el primer préstamo que habíamos obtenido en Inglaterra no lo pagamos en tiempo y forma, este no se considera el primer default de Argentina, que no era Argentina todavía, porque se arregló, digamos, con los bancos ingleses que nos habían prestado, y se termina pagando. Íbamos a pagar muy caro de todas maneras esto, porque eso hizo que nosotros nos quedáramos sin recursos navales, y 5 años después Inglaterra invade las Islas Malvinas sabiendo que no teníamos recursos navales porque los habíamos perdido para pagarles a ellos lo que le debíamos, y ya no habían armada para contrarrestar esa invasión, y al día de hoy siguen ahí. Bien, entre 1830 y 1850 tenemos un periodo de crecimiento que tiene que ver con una suerte de ordenamiento. Estamos hablando del gobierno de Rosas en la provincia de Buenos Aires, donde de nuevo la ganadería, la concentración de la tierra, la explotación ganadera, carne salada, cebo, lana, cueros, eran lo que formaban parte del comercio internacional argentino de la época. Bien, entonces, ¿qué nos queda acá? Nuestra primer crisis y un proceso y el inicio de un proceso de concentración de la tierra que va a terminar haciéndose más fuerte en los años siguientes, y la semilla, digamos, de lo que es el perfil exportador argentino, que era el producto de la tierra. Después pasamos entonces a la economía primaria exportadora desde 1860 a 1930. Acá que tenemos como principales características: se hizo mucho más fuerte el proceso de concentración de la tierra, y también el proceso de concentración de capital, entendiendo como capital los medios de producción, el capital físico, y concentrados básicamente en capitales ingleses. Más de la mitad del capital, los medios de producción de capital que teníamos acá eran de propiedad, terminan siendo de propiedad de los ingleses. Acá tenemos, empiezan empiezan y terminan las olas migratorias. Bueno, en realidad después tenemos una referida con la Segunda Guerra Mundial, la segunda ola, pero acá tenemos un proceso de inmigración muy fuerte a fines aproximadamente del 1880 en Argentina, que ya era Argentina, teníamos alrededor de 2 millones de personas, y después ingresan a casi 6 millones de inmigrantes en los siguientes 20 o 30 años. El proceso de inmigración argentino fue muy fuerte, y se dio en un proceso donde la tierra estaba concentrada. Bien,
Es decir, estamos hablando, aquí se llevan a cabo la última campaña del desierto, la de Roca, la famosa conquista del desierto, el exterminio de los pueblos originarios y todo lo referido a las tierras que se incorporan entonces al patrimonio nacional no van a formar parte de ese patrimonio, sino que se terminan repartiendo entre pocas familias, que agudiza el proceso de concentración de la tierra iniciado años antes. Como ejemplo, en los Estados Unidos la distribución de la tierra fue de una manera muy diferente. Acá se concentraron en pocas propiedades de gran extensión cada una, y en los Estados Unidos fueron muchas de pequeña extensión. En los Estados Unidos se hizo una distribución de la tierra entre los famosos colonos, donde se daban se arrendaban propiedades de entre 100 y 200 hectáreas. En cambio acá lo que tuvimos fue la formación de grandes estancias de más de 1000, 2000 o 5000 hectáreas, ¿no? Esa es una diferencia muy importante, porque en los Estados Unidos eso generó la aparición de una clase campesina pujante que trabajaba su propia tierra, y en Argentina lo que generó fue una clase terrateniente que vivía en Buenos Aires y tenía grandísimas extensiones de tierra trabajada por gente que no era el dueño de su tierra, que ganaba muy poco y el producido iba a pocas manos concentradas en Buenos Aires. Este hecho es uno de los hechos fundamentales que explica el devenir de la historia y de las crisis argentinas hasta el día de la fecha. Así que también teníamos entonces una concentración del capital, y había crecido mucho. En toda esta etapa crece nuestro endeudamiento con Inglaterra. Inglaterra es el gran socio que nosotros tenemos en toda esta etapa y más también, básicamente hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y crece nuestro endeudamiento con Inglaterra porque nosotros nos aventuramos en lo que se llamó la Guerra de la Triple Alianza, una vergüenza argentina, donde junto con Brasil y Uruguay cometimos un genocidio contra el pueblo paraguayo, y eso además nos generó un endeudamiento muy fuerte. Todo esto nos lleva a la primer crisis de este periodo. En este periodo tenemos dos grandes crisis, una la de 1873-76 y la otra la crisis de 1890. La crisis de 1873 y 1876 vuelve a ser una crisis de deuda. Tenemos un fuerte endeudamiento con Inglaterra. En 1873 hay una crisis mundial que afecta al principal país, a la principal potencia del mundo, que era Inglaterra. Esa crisis hace que Inglaterra reduzca el precio de los bienes que importaba y que además disminuya esa importación. Eso nos pega a nosotros, entonces de repente lo que exportábamos vale menos y además exportamos menos a nuestro único cliente, que era Inglaterra, y el costo además de nuestra deuda aumenta porque aumentan las tasas de interés en Inglaterra, y es una típica crisis de deuda muy parecida a la que habíamos tenido en 1825. Acá dura un par de años. Entonces el gobierno gastaba más de lo que recaudábamos, nos habíamos endeudado. Esto se dio en el marco de una crisis mundial que deteriora nuestros términos de intercambio, y de nuevo tenemos entonces una moneda inconvertible. En las crisis de esta etapa, donde nosotros no teníamos todavía ordenado nuestro sistema monetario, las crisis de moneda pasan a que poníamos en marcha una moneda convertible y de repente dejábamos de convertir. La convertible estamos hablando de convertible en oro, bien, en términos del patrón oro. También hay una epidemia de fiebre amarilla que se mata a un porcentaje muy importante de la población del país en ese momento. No se le puede hacer frente como correspondía aún para la época, porque el gobierno no tenía dinero, porque se lo había gastado o se lo estaba gastando
en la guerra con el Paraguay, y esta crisis hace que la economía argentina por esos años sufra bastante. Entonces, ¿qué tenemos? Deterioro de los términos de intercambio, disminuyen los precios de nuestras exportaciones, aumenta el costo de nuestras importaciones, disminuye entonces las exportaciones, el precio y el volumen, porque Inglaterra nos compra menos, aumenta el costo de las importaciones, y esto nos genera entonces una crisis de deuda. Sobre fines de la década de 1880, de 1870 y principios de la década de 1880, la economía argentina se recupera, nuestro país estaba en plena formación, en pleno ordenamiento del Estado, de nuestras instituciones, y se recuperan básicamente nuestros términos de intercambio, volvemos a aumentar nuestras exportaciones, que eran todas de origen agropecuario, basadas en la ganadería. Nosotros en ese momento exportábamos básicamente los cueros a Inglaterra, que era el producto estrella, el más caro, y una suerte de carne salada que se usaba sobre todo en Brasil y en otros países de Latinoamérica, tanto de Sudamérica como el Caribe, para comida de esclavos. Esos eran los principales productos exportables argentinos. La lana empieza a asomar también en esa época, básicamente era de origen ganadero. Vuelve a comprar Inglaterra, se recuperan los términos de intercambio, y en un modelo agroexportador todo depende de lo que genere el comercio internacional. Nosotros lo que hacíamos era entonces vender el producto del campo, en este caso de origen ganadero, y comprábamos todos los bienes de uso, digamos, que eran necesarios. En las economías regionales, es decir, en el interior del país, sí se iban generando ciertos talleres artesanales donde se generaban bienes, donde se producían bienes industriales, porque había una suerte de política proteccionista natural, la lejanía, las distancias, el tiempo que se demoraba en llegar desde el puerto hasta las ciudades del interior, hacía que se pudieran entonces ahí sí ir generando algunos talleres para la producción de algunos bienes que no tenían la calidad de los bienes importados. Acá empieza, ¿no?, aquello de que lo importado es mejor, bueno, porque se producía industrialmente, acá se producía artesanalmente, pero había esa suerte de protección natural. En ese contexto entonces se desenvuelve la economía argentina, crece en la época, en la década de 1880, y a partir de 1885 se acelera la toma de deuda de nuevo con Inglaterra, y en 1890 entramos en una crisis que es la crisis más fuerte que nosotros tenemos en todo este periodo. La crisis, el pánico que de 1890, que se llamó, ha sido, junto a la crisis de los años 30 y las crisis más recientes de la hiperinflación y del 2002, las crisis más fuertes que ha tenido nuestro país. En el pánico de 1890, esta fue de nuevo una crisis de deuda, también coincide con el inicio de una crisis mundial que duró entre 1890 y 1895, lo que se llamó la cuestión del oro en Europa, en un contexto, de nuevo repetimos, donde había una hegemonía británica. El Reino Unido participaba en el 90% del comercio internacional de la época. Argentina se endeuda mucho en la década de 1880, sobre todo entre 1885 y 1890. Nosotros crecíamos a fuerza de exportar productos ganaderos y importar todos los bienes, de manera que siempre estuvimos muy justos con la balanza comercial, y pedíamos préstamos para
ordenar, como no teníamos superávit comercial, no teníamos capacidad de ahorro, lo que hacíamos era pedir préstamos. Y esos préstamos no los usábamos para aumentar la productividad de nuestra producción, o para ampliar nuestra matriz productiva, es decir, los tipos de bienes que nosotros podíamos hacer para ofrecer al mundo, porque básicamente a Inglaterra no le interesaba. Lo que le interesaba es que nosotros le compráramos sus bienes finales y lo proveyéramos de materia prima. Como esas exportaciones estaban concentradas en pocas manos, a esas pocas manos les llegaba mucho dinero, y esto no generaba un crecimiento sostenido para toda la población, pero sí fuerte para algunos. Entonces esto obligaba a que el Estado se endeudara, porque teníamos capacidad de ahorro interna. Ese endeudamiento era con Inglaterra, en oro, en divisa, en libras esterlinas, digamos, que eran convertibles en oro en esa época. Y de nuevo, de repente, cuando Inglaterra sube sus tasas de interés, cuando nosotros no podemos hacer frente a esas deudas, cuando lo que exportamos versus lo que importamos no nos alcanza para pagar lo que debemos, porque terminamos importando más de lo que exportamos, porque cuando uno crece en este tipo de modelos y le va bien, lo que hace es consumir más, pero todo el consumo era de bienes importados de Inglaterra, entonces eso genera una salida de divisas muy fuerte, que la pagábamos con la entrada de divisas por vía préstamos y vía inversiones que tenían los ingleses. Los ingleses en ese momento invertían en nuestro país básicamente en generar infraestructura que servía para sacar los productos que ellos debían llevarse si nosotros les exportábamos por el puerto. Por eso nosotros tenemos básicamente estamos hablando del ferrocarril, y de los puertos mismos. Nosotros teníamos una estructura de ferrocarril concentrada, de que todo el país llegaba a Buenos Aires, es decir, mirábamos siempre a Buenos Aires, bueno, porque la lógica era esta, de llegar pronto al puerto para exportar nuestros productos a Inglaterra. Entonces eso nos genera un endeudamiento muy fuerte, cuando de repente cualquier cosa hace que los términos de intercambio se deterioren, y se reduzcan los flujos de ingreso de divisa, entramos en problemas. Esta crisis, entonces, decíamos, es importante porque muchos autores identifican en la crisis de 1890 el primer default argentino. Acá nosotros la dinámica era clara, exportábamos productos del campo, ganaderos, concentrados en muy pocas manos, importábamos de Inglaterra los bienes, de bienes finales, de uso, mucha la comida procesada. Habían desparramados en el territorio talleres, producciones artesanales de bienes donde no llegaban los bienes importados o no se podían pagar. Nos endeudábamos para pagar los gastos del Estado. No podíamos pagar ese endeudamiento cuando algo pasaba y se nos reducían los términos del intercambio, y en este caso el endeudamiento había llegado a niveles tan fuertes, teníamos una concentración tan grande de las inversiones del Reino Unido en toda Latinoamérica, en Argentina, que cuando en 1890 no los pudimos pagar, se entró en default y nosotros colaboramos fuertemente a la quiebra de la banca inglesa, la Baring Brothers, que era el gran prestamista que había tenido Argentina en todos estos años, y esta fue una crisis de proporciones importantes. ¿Cómo salimos? Bueno, reduciendo en algo las importaciones, pero sobre todo acá hay privatizaciones. Algunos de los ferrocarriles que se habían construido con dinero inglés, que eran del Estado argentino, se entregan a los ingleses como parte de pago, y no se entregan cualquiera, se entregan los más rentables. El ferrocarril oeste de Buenos Aires, por ejemplo, es entregado a los ingleses, que era la empresa más rentable que había tenido y que tuvo Argentina en toda esa época. Se entrega a los ingleses en pago, como parte de pago de la deuda que no pudimos honrar en 1890.
Entonces, para contextualizar toda esta etapa argentina, entre 1875 y 1879, es cuando nos habíamos recuperado, estábamos recuperándonos de la crisis de 1873, se exportaban menos de 20 toneladas de granos y para 1885-1889 habíamos exportado más de 400 toneladas. Como empezaba el grano a ser la gran contraparte de la explotación ganadera y años después sobrepasaría a las exportaciones de ganaderas. Sin embargo, la clase obrera argentina reflejaba pésimas condiciones de vida, las condiciones de vida y laborales de los empleados eran muy malas, rayaban la esclavitud, la explotación, estaban absolutamente excluidos de la vida política del país, para empezar no votaban y no tenían ningún tipo de derechos económicos ni sociales. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, que arranca en 1914, se importaba el 77% de los productos manufacturados, así que el 77% de los bienes finales que se consumían en Argentina eran absolutamente importados, casi todos de Inglaterra, del Reino Unido, y el 32% de los alimentos procesados los importábamos, es decir, que nosotros somos productores y éramos productores de alimentos. Una gran parte de los alimentos procesados los importamos, es decir, nosotros siempre exportamos materia prima e importamos bienes finales. Teníamos una muy baja tasa de ahorro y de acumulación del capital. El 61% de la población vivía en conventillos o en casas precarias, y del total de conventillos, estos datos corresponden por lo menos a Buenos Aires, el 23% de los conventillos donde vivía el 61% de la población no tenía ningún baño, el 18% tenía uno solo y el 56% tenía dos baños. Eran las condiciones de trabajo y de vida de ese momento. Esto lleva a conflictos sociales muy importantes, y en eso estábamos cuando ocurre la crisis de 1913-1917, previa a la Primera Guerra Mundial y potenciada por la Primera Guerra Mundial. En ese momento, la Primera Guerra Mundial es el comienzo del fin de la hegemonía británica y de la libra esterlina en el comercio internacional. Y nosotros en ese año volvemos a tener una crisis de deuda porque la lógica es la de siempre. Después de habernos recuperado de la crisis de 1890, seguíamos con el mismo modelo de exportar el producto del campo concentrado en pocas manos, importar absolutamente todo, no tener ningún tipo de ahorro y no generar inversiones de capital propias en nuestro país. Y tenemos entonces de nuevo una crisis de balanza de pagos y déficit de cuenta corriente, porque cuando el modelo agroexportador funciona de esa manera, y entonces cuando creces aumentás las importaciones, se complica aún más la cuenta corriente, los déficits de cuenta corriente, aumenta la necesidad de financiamiento externo vía empréstitos y demás que se usan para financiar ese déficit de cuenta corriente, y después tenés una deuda acumulada muy grande. Eso volvió a ocurrir, una crisis de balanza de pago, se sumó una mala cosecha, una campaña de 1913 a 1914 que empeora esa crisis de balanza de pago, porque reduce las exportaciones, y a todo esto asoma en el horizonte la Primera Guerra Mundial. Con la Primera Guerra Mundial las potencias europeas necesitan financiar esa guerra. Entonces Inglaterra necesita todo el dinero posible para financiar la guerra contra Alemania. Aumentan las tasas de interés, se cortan los flujos de dinero que venían a la Argentina, las inversiones que ellos hacían en la Argentina y que servían para financiar el déficit de cuenta corriente que teníamos con ellos mismos. Aumenta la tasa de interés, entonces que aumenta el peso y los servicios de la deuda que ya teníamos con ellos, sumados a la
mala cosecha lleva a una crisis de nuevo importante, donde el indicador histórico es el de la desocupación, que llegó en 1917 al 20%. Esta fue una crisis muy fuerte. Entre los años de 1913 y 1917 el PBI disminuye un 20%, es una caída muy importante, y el PBI por cápita un 34%. ¿Por qué? Porque disminuye el PBI y también aumenta la población. La inmigración de la época, y además acelerada en los años de la guerra, hace que ingresa una nueva la oleada muy fuerte inmigratoria, aumenta la población. Ya no habían tierras disponibles. Para el año 1914 Argentina ya no disponía de tierras fiscales fértiles para tener un plan de distribución territorial, para generar una fuerza de campesinos propietarios o trabajadores de su tierra. Las tierras habían sido todas entregadas a cambio de nada, bien repartidas entre gallos y medianoches, por las 50 familias que en ese momento mandaban en Buenos Aires, en la Argentina. No había ya tierra disponible, aumentaba la población que era necesaria, porque fue la gran fuente de mano de obra que tuvo Argentina. Recordemos que cuando se aumentan las extensiones, las explotaciones ganaderas, se necesita mano de obra, y básicamente en esa época el origen de la mano de obra era el tráfico de esclavos de África, que se había cortado a instancias de Inglaterra, los campesinos chinos, que era muy dificultoso, el tráfico de campesinos chinos es muy dificultoso, traerlo en gran cantidad a Inglaterra. Y entonces, y esto sí fue una buena noticia para la Argentina, mano de obra que era bastante calificada para la época, que provenía de Europa, escapando de la guerra, y además de las crisis que habían en Europa también. Pero aquí no había tierra para distribuirles, por lo tanto la mayor parte de los inmigrantes pasan a ser trabajadores de las explotaciones agrícolas, cuyos dueños eran poco, digamos, estaban concentrados en pocas manos, y una menor parte empieza a formar lo que sería una burguesía comercial. Básicamente el comercio que se generaba a partir de la importación de bienes finales que hacía Argentina sí genera una clase, una burguesía, y ese crecimiento permite una clase comerciante, digamos, que no era la clase terrateniente, que detentaba el poder, pero sí tenía buenas posibilidades de progreso, pero sus negocios estaban atados a las importaciones, que se pagaban con las exportaciones, con la toma de empréstitos. Entonces, cuando nosotros teníamos una crisis, como de nuevo tuvimos entre 1913 y 1917, una crisis de deuda, toda la estructura económica argentina temblaba. Y otra parte de esos inmigrantes fueron a trabajar a esas pequeñas industrias, esos pequeños talleres, que tenían una cierta capacidad de generar bienes que no competían con los importados, porque no estaban en términos de calidad a la altura, pero sí iban a satisfacer las necesidades de aquellos que no podían comprar los importados. Entonces, en esta época se empieza a ver cada vez más una incipiente industrialización que se hace con aquella protección natural, digamos, de no competir con el importado, sino satisfacer a donde el importado no llega. A eso más las clases, la burguesía generada a partir del comercio,
empezó a desarrollar el gran diferencial social argentino respecto a los otros países de la región, que fue la clase media. El origen de la clase media entonces es básicamente la inmigración que se dedica al comercio y a las pequeñas industrias en el contexto del modelo agroexportador. Bien. Entonces tenemos una fuerte crisis durante la Primera Guerra Mundial. Acá hay que entender lo siguiente: si bien nosotros producíamos alimentos y Europa los necesitaba, al estar en guerra habían bloqueos, habían dificultades para el comercio, entonces se hacía muy difícil que nosotros pudiéramos masivamente ganar con eso en términos comerciales, pero sí aumentaron los precios y al final de la guerra se mantuvo por algún tiempo ese aumento de precios de los productos ganaderos, sobre todo, que nosotros podíamos y algunos granos también exportar, pero que después de algún tiempo caen esos precios y también vuelven a tener un problema más adelante. Otro aspecto importante de esta etapa de la economía argentina es que empiezan a ingresar empresas de Estados Unidos. Estamos hablando de los años 20. En los años 20 los Estados Unidos vivió una fiesta en términos económicos, los locos años 20 que les llaman, y acá empiezan a venir empresas estadounidenses, básicamente automotores, empresas automotrices y de consumo, de producción de bienes de consumo masivo industriales. Esas empresas estadounidenses también toman la mano de obra inmigrante, que empieza a tener buenos sueldos y empieza a generarse entonces junto a la clase media comerciante y pequeños industriales una clase obrera bien paga, la mejor paga de la región. Ese es el origen de la clase media argentina. En términos de la moneda seguíamos con cuestiones de inconvertibilidad, es decir, cada vez que teníamos una crisis dejábamos de emitir moneda convertible, nunca la terminamos de emitir del todo, siempre emitíamos más de lo que se podía convertir. Tenemos inflación en todo este periodo, hay un proceso inflacionario en nuestro país, básicamente por el cuello de botella de no contar con la cantidad de bienes necesarios para satisfacer la necesidad de la población. De nuevo aumenta la deuda externa, pero ahora cambia el prestamista, empieza a aparecer los Estados Unidos como prestamista de la Argentina. Eso se da en la década del 20, en la década del 30. Hay crisis de balanzas de pago, entonces el origen de las crisis son crisis de balanza de pago, disminuyen las reservas y los déficits gemelos, es lo que hemos estado explicando, déficit en cuenta corriente, déficit del gobierno, es lo que lleva a las crisis de balanza de pago y a estas crisis. Entonces, en toda esta etapa del modelo agroexportador, tuvimos tres grandes crisis: 1873, 1890, 1913, 1917, tres grandes crisis que tuvieron orígenes muy similares. Tuvimos un incremento de la población muy fuerte, tuvimos el origen de lo que es de lo que fue el gran diferencial argentino, que era la clase media. Ahora, esta etapa por muchos es añorada porque teníamos buenos indicadores de PBI per cápita. Y acá hay que decir algo: nosotros tenemos buenos indicadores de PBI per cápita, primero dependiendo en qué año lo midamos, porque en los años de crisis ese indicador bajaba fuertemente, y en los años de que nosotros crecíamos sí es cierto que teníamos buenos indicadores en términos de PBI per cápita en el ranking global. ¿Por qué? Bueno, primero porque el mundo, los países que se hicieron ricos todavía no se habían hecho ricos, es decir, que nosotros estábamos arriba en el ranking cuando el mundo no se desarrollaba fuertemente todavía. Era muy volátil la permanencia nuestra en ese ranking, es decir, que subía y bajaba porque tuvimos grandes crisis que hacían que ese indicador bajara. Y lo tercero era que ese PBI per cápita de ninguna manera llegaba a grandes sectores de la población. Nosotros teníamos una clase acomodada, la clase terrateniente, la que se había quedado flojita de papeles, digamos, con las tierras fértiles de nuestro país. Teníamos un modelo en el que éramos monoexportadores,
y si exportábamos un solo producto, que en realidad era el producto del campo, a un solo destino fuertemente, los otros eran menos importantes, que era Inglaterra, y cuando y además nos endeudábamos fuertemente. Es decir, ese era el modelo que tuvimos en esos años, y no llegaba al grueso de la población. Teníamos la población dividida en ciudadanos de primera, de segunda. Las mujeres estaban también fuera, dependiendo de qué familia estaba, pero estaban fuera de la vida civil, y algunos aspectos de la vida social, y totalmente fuera de la vida laboral, excepto en los trabajos de las clases bajas, digamos, y ciudadanos de tercera y de cuarta. Bien, basta con leer el Martín Fierro para conocer cómo era el trabajo de los peones rurales a fines del siglo XIX. Bien, la Primera Guerra Mundial lleva entonces a que al periodo de crisis de entreguerra, crisis global, donde se tuvo un crecimiento muy fuerte de la economía de los Estados Unidos en los años 20, crisis económicas en los años 20 en Europa, y llegamos así a la final al final, perdón, de la década de 1920, con la famosa caída de la bolsa de 1929 de Wall Street, que lleva a la crisis global de los años 30. Eso en Argentina genera la crisis entonces de 1930, que fuertemente golpea en ese año y que tardamos bastante en recuperarnos, y en este caso es una crisis de la deuda y una crisis cambiaria. Bien, ¿qué pasó acá? Concluye aquí el periodo de modelo agroexportador, y empieza el modelo de industrialización inconclusa, que nos llevaría hasta 1975 aproximadamente. Ese periodo de industrialización inconclusa tampoco es homogéneo y tiene tres grandes etapas. La primera etapa es la de 1930 a 1945. El inicio está dado por la crisis global de 1930, que impactó fuertemente en Argentina. Disminuyeron nuestras exportaciones, se deterioraron fuertemente nuestros términos de intercambio, pasamos a exportar menos en volumen porque el mundo en la crisis nos compra menos, pero además los precios de nuestros productos disminuyen. Entonces disminuyen fuertemente los precios, los términos de intercambio argentinos. Nosotros dependíamos las importaciones de bienes finales de Inglaterra básicamente, y esto entonces genera una gran crisis de la deuda en 1930, donde además todo el mundo los Estados Unidos entran fuertemente en recesión, aumenta el costo del capital, disminuyen las posibilidades de financiarse con el exterior, y es inevitable el ajuste en términos de cuenta corriente. En Argentina tuvimos entonces en esta crisis un hecho lamentable y muy importante en nuestra historia, que es el primer golpe de Estado. Ese golpe de Estado dio lugar a lo que se llamó la década infame en los 1930, donde se sucedieron algunos gobiernos que, si bien eran de índole militar, cívico, militar, se daban en un contexto de fraude, con la proscripción del radicalismo, quien había gobernado entre 1900 parte de la década del 20 y parte de la década de fines de la década de 1810, ahí toda la década de 1900, de la década de 1920. No participaban de los actos eleccionarios de la década del 30, y se firma el famoso pacto Roca-Runciman, donde lo que hacemos es ir a firmar un acuerdo con Inglaterra, que se firma en el año 33, para que nos sigan comprando nuestros productos, nuestras exportaciones, y lo que hacen en ese pacto de ruinosas condiciones para nuestro país tiene dos o tres efectos muy importantes. Se comprometió Inglaterra a seguirnos comprando siempre y cuando solo le vendiéramos más barato que cualquier colonia de ellos, es decir, tenemos que venderle más barato que Australia, que Nueva Zelanda, que la India. Y para que nos siguieran comprando les dimos el monopolio de los frigoríficos. No podíamos autorizar nuevos frigoríficos si no eran de capitales ingleses. Los frigoríficos era el principal
actividad industrial que tenía relacionada a las exportaciones argentinas, y acá también en ese pacto, junto con algunas otras cuestiones siempre ruinosas para nuestro país, está la creación del Banco Central. Para terminar con todo este periodo, nosotros teníamos moneda que la convertíamos al oro, que la dejábamos de convertir, los ingleses, y si ustedes lo necesitan, es un banco central para ordenar la cuestión monetaria y así tener siempre disponible divisas para pagar lo que le debíamos a los ingleses. Se establece un acuerdo para crear un banco central mixto de capitales públicos y privados, donde el principal capital lo aporta el Estado argentino. Los directores se dividen por mitades, y Inglaterra pone la mitad de los directores del banco, la mitad más uno de los directores del Banco Central. Nosotros no teníamos ni siquiera poder de veto, entonces nosotros ponemos el dinero, creamos nuestro Banco Central y lo manejan los ingleses. Bien, entonces en esta etapa de la crisis de 1930 disminuyen las exportaciones y también las importaciones, porque ya no la podíamos pagar, y eso hace que se genere entonces un proceso de sustitución de importaciones espontáneas basados en aquellos pequeños industriales que estaban ahí produciendo a donde no alcanzaban no se tenía acceso a los bienes importados. Sobre esa semilla se genera un proceso de sustitución de importaciones para sustituir aquello que ya no podemos comprarle a los ingleses, y si bien esto no es planificado y por eso se llama espontáneo, durante todo el periodo de entreguerras y después con la Segunda Guerra Mundial, que arranca en 1939 y dura hasta 1945, donde tampoco había comercio internacional que nosotros pudiéramos importar y tampoco podíamos exportar grandes cosas por las trabas que tenía propias de la guerra el comercio internacional, se genera un proceso de sustitución de importaciones. Empezamos a producir nosotros lo que antes importábamos. Ese proceso llega hasta 1945, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial y el orden mundial cambia.